bien, este es el tema número 17 de las iglesias del Apocalipsis. Y este corresponde a la tercera parte del mensaje que Jesús dio a la iglesia de la Odisea. Como les decía, es el mensaje número 17 que estoy compartiendo sobre las iglesias del Apocalipsis. Ya es el penúltimo mensaje y terminaremos con esta serie. Tenemos que Jesús le dio a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor mensajes que son muy importantes, que son muy claves para los creyentes de todos los tiempos y que tienen mucha enseñanza para nosotros aún en el tiempo en que estamos viviendo. Y es importante, como Jesús les decía constantemente a estas iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga. Es importante, es muy importante que nosotros podamos tener oídos para oír de Dios. Porque, ¿saben? Dice la Escritura que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. En Hebreos 1:1. Dios nos habla muchas veces. Pero el problema es que el hombre muchas veces no entiende, no pone atención y no tiene oídos para oír de Dios. O que podamos tener oídos para oír de parte de Dios en este mensaje. Muy bien, haciendo un breve repaso sobre verdades que han quedado ya establecidas en este mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, tenemos que en Apocalipsis 3:14 el Señor se presentó, entre otras cosas, entre otras formas, como el principio de la creación de Dios. Como el principio de la creación de Dios. Esta frase es muy reveladora. Nos muestra un asunto teológico de la doctrina de Cristo muy importante y maravilloso. Pero no lo voy a volver a repasar, esto lo vemos en nuestro mensaje número 15 de las iglesias del Apocalipsis. Siguiendo, en Apocalipsis 3 del 15 al 16, el Señor les dice a esta iglesia y a todos nosotros que Él conocía sus obras. Pero esa frase, yo conozco tus obras, la vincula con la siguiente frase. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Veíamos que nuestras obras son muy reveladoras. Son muy reveladoras, como en el caso de los de Sardis en Apocalipsis 3:1. El Señor les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En el caso de los de Sardis, las obras de ellos testificaban que estaban muertos. En el caso de los de la Odisea, sus obras testificaban que no eran ni fríos ni calientes. El estado espiritual de esta iglesia era igual a la condición de las aguas que fluían a través de ella, que venían de las montañas, de los manantiales termales en Hierápolis, pero conforme iban bajando y llegaban a la Odisea, estas aguas se hacían tibias y seguían bajando y llegaban hasta la ciudad de Colosas y ahí las aguas ya eran frías. En aquel tiempo la gente se sentía atraída por las aguas termales de Hierápolis, se sentían atraídas por las aguas frías de Colosas, pero las aguas tibias a nadie le agradaban, no eran atractivas para nadie. Y así estaba esta iglesia. Era una iglesia donde eran tibios. Los creyentes vivían en una tibieza espiritual. Y un creyente tibio, ¿qué es? Bueno, lo que Jesús mismo está declarando. Uno que no es ni frío ni caliente. Uno que está en un punto neutral, así como
la Odisea estaba entre Hierápolis y estaba entre Colosas. Un creyente que está en un punto neutral. Un creyente tibio es como vimos en la historia de los reyes de Israel. En 2 Reyes 17, versos 40 al 41, nos dice que así temieron a Jehová aquellas gentes, pero al mismo tiempo sirvieron también a los ídolos. Es decir, eran tibios, ni fríos ni calientes. Ni se determinaban bien por un lado, ni se determinaban bien por el otro lado. Querían hacer componendas. Así como también cuando Elías confrontó al pueblo en su tiempo y les dijo, bueno, si Jehová es Dios, síganle a él, y si es Baal, síganle a él. Porque tratan de honrar a Dios como a Baal, y esto no puede, no debe ser así. Decídanse, uno o el otro. Es como también nos dice en Oseas capítulo 10, versículo 2, tenían el corazón dividido. Y también como nos habla en Santiago capítulo 1, versículo 8, hay mucho creyente frío, que no es frío ni caliente, mucho creyente tibio, que es de doble ánimo. De repente muy fervoroso y entregado a Dios, y de repente muy mundano y entregado a los placeres del pecado o a las cosas que Dios aborrece. Y es más ofensivo para el Señor, debemos saber esto. Es más ofensivo para el Señor un creyente a medias. Un creyente a medias, uno tibio, que quiere compaginar dos cosas que no pueden ser compaginadas. Seguir a Cristo con la mundanalidad, no podemos mezclar esas dos cosas. Eso es para el Señor más ofensivo, aunque una persona que está totalmente apartada. La tibieza le da asco al Señor, no la puede tolerar. De hecho, el Señor les está diciendo que Él vomitaría, no la tibieza, sino a los tibios. Así que siguiendo con el mensaje, ya a lo que nos corresponde ver en esta ocasión, tenemos en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea había sido contagiada por la actitud de la ciudad de la Odisea. Se dice históricamente que cuando el emperador romano de aquel tiempo les ofreció ayuda para reedificar la ciudad después del terremoto que la destruyó en el 61 después de Cristo, la actitud de ellos fue, no necesitamos su ayuda, somos ricos, no tenemos necesidad de ayuda externa de nadie, no tenemos necesidad, y rechazaron la ayuda. Esta actitud orgullosa, independiente, se metió a la iglesia, y así eran también los creyentes de la iglesia de la Odisea. Eran muy orgullosos, muy confiados en sí mismos. Tenían la actitud, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y ciertamente si eran ricos, abundaban en recursos naturales y económicos. Sin embargo, carecían de las verdaderas riquezas, de las verdaderas riquezas espirituales, de las verdaderas riquezas de Cristo Jesús. Espiritualmente eran como el Señor les dice, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Aunque eran ricos en lo económico, en lo espiritual, aun cuando eran creyentes en una iglesia, estaban en bancarrota. Y nuevamente, al igual como encontramos con Sardis, estaban los de la Odisea engañados. Así como muchos creyentes
Y como muchas iglesias, lamentablemente, hoy, en la actualidad, y aún ministros, están engañados, creyendo que tienen y que son algo delante de Dios que nada que ver, absolutamente nada que ver. Hoy en día la iglesia se considera rica. Hoy en día la iglesia se considera que es muy rica. Es más, la iglesia se considera que está en avivamiento. Se considera poderosa. Con la nueva ola de apóstoles y profetas de la prosperidad que tenemos en nuestro tiempo, la iglesia se cree poderosa, se cree rica. Hoy hay mucho mensaje motivador, más que bíblico. Atención. Motivador más que bíblico. Muchos predicadores y ministros se han convertido en motivadores personales, que solo buscan elevar el ego de las personas, cuando Cristo lo que busca es matar el ego de las personas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El que ama su vida, la perderá. El que la pierde para vida eterna, la ganará. Así que estamos, en términos generales, al revés. Hoy hay un mensaje no bíblico que es motivador, que es de que tú eres rico. Tú eres rico, tú todo lo tienes, tú lo puedes demandar, tú lo puedes exigir. Así que los creyentes de esta iglesia de Laodicea creían que la vida, aún la vida cristiana, consistía en la abundancia de los bienes que poseían, como dice Lucas 12:15. Y muy contrario a lo que también se enseña en ese tiempo. Sin embargo, somos verdaderamente ricos cuando somos ricos en Dios. Cuando buscamos las riquezas espirituales, las riquezas de Dios. Debiéramos procurar ser ricos, como dice la Escritura. Como la Escritura nos habla de ser ricos en misericordia, como nos habla Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. Dios es rico en misericordia. ¿Y cómo debieran ser los hijos de Dios? Debiéramos de la misma manera reflejar esa misma naturaleza del Señor y ser ricos en misericordia. Aclaro, no en tolerancia. No ser ricos en tolerar lo que Dios no tolera. Dios es misericordioso, pero el hecho que sea misericordioso no significa que tolere el pecado. Ser ricos en misericordia. La Escritura nos habla también de ser ricos en buenas obras. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén. Dios quiere también esto de nosotros, que seamos ricos en buenas obras, que seamos dadivosos, que seamos generosos, aunque demos a otros, que demos a otros. Dice la Escritura que hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. Si nosotros damos, recibimos más de parte de Dios. Pero que seamos ricos en toda buena obra que Dios nos dice, que Dios nos pide. También la Escritura nos habla de ser ricos en fe. En Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios ha elegido a los pobres de entre este mundo para que sean ricos en fe. Ahora, no entiendas necesariamente a los que son pobres en recursos económicos y financieros. Miren que yo he visto personas que son pobres, hablando económicamente, que tienen una actitud tan altiva y tan de ricos como tipo la Odisea. Soy rico y no tengo necesidad de nada. Yo estoy bien con lo que tengo, yo me siento bien. Y están llenos de soberbia. Y también he visto a unas personas que son acaudaladas, que tienen dinero o riquezas en lo natural y que son pobres en espíritu. Dios ha elegido a los pobres, claro, sobre todo en espíritu, de entre este mundo, para que sean ricos en la fe. Para que sean ricos en la fe. Pero ahora vamos a ver en Apocalipsis 3:18 el consejo que el Señor le da a la Odisea y a los que son como ella. Veamos, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. El Señor les da básicamente aquí a los de la iglesia de la Odisea y a todos los que tengan oídos para oír de parte de Dios, 3 recomendaciones, 3 consejos que debiéramos todos y cada uno de nosotros como creyentes tomar en cuenta. Ahora, estas 3 cosas, la Odisea contaba con ellas en lo natural y físico. Por ejemplo, el Señor les dice que de mí compres oro refinado en fuego. En la Odisea había mucho dinero. La Odisea era grande por su banca. Y luego les dice, vestiduras blancas para vestirte. En la Odisea producían ropa de la lana de sus rebaños. Era parte también de los recursos de la ciudad y de los creyentes. Y luego les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Eso también lo tenía la Odisea en lo natural. Medicamentos, ellos preparaban un colirio para los ojos. Pero adolecían de estos 3 puntos que tenían en lo natural, adolecían de ellos en lo espiritual. Así que vamos a definirlos. Vamos a definir uno por uno cada uno de estos puntos que el Señor le aconseja o le aconsejaba a los de la iglesia de la Odisea y aún hoy a todo aquel creyente que tenga oídos para oír de parte de Dios. Entonces, primero les dice que de mí compres oro refinado en fuego. Como les decía, la ciudad de la Odisea era extremadamente acaudalada y próspera. Había en ella abundancia de oro, monedas de oro, pero ellos carecían de las riquezas verdaderas. Pero ¿qué es esto que de mí compres oro refinado en fuego? Bueno, yo podría suponer muchas cosas.
y de mi cabeza imaginarme muchas cosas para interpretar esto. Pero debes de aprender algo. Dice el apóstol Pedro, ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. Debemos dejar que la Biblia interprete la Biblia y no dar nuestra propia interpretación. Oro refinado en fuego. Que compraran oro refinado en fuego. ¿De qué nos está hablando? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro refinado en fuego. ¿De qué nos habla? Aquí está comparando el apóstol Pedro nuestra fe como mucho más preciosa que el oro, que es probado, que es refinado en fuego. El oro refinado en fuego, ¿de qué nos está hablando? De la fe que ha sido refinada por medio de las pruebas severas. Así que el Señor le está diciendo a estos de la iglesia de la Odisea y a nosotros también, que paguen el precio, que compren, que paguen el precio de tener una fe verdadera, una fe que ha sido purificada, una fe que ha sido limpiada para que fueran ricos en lo espiritual. La fe nos enriquece para con Dios, pero una fe que ha sido refinada, una fe que ha sido probada con el fuego de las pruebas. Y nuevamente, estamos en tiempos en que mucho creyente presume que está engañado pensando que tiene una gran fe. Cuando si acaso tienen algo de fe, es muy pobre. Y está muy contaminada, no refinada, está muy contaminada por la mundanalidad, por malas enseñanzas con respecto a la fe. Miren, tan solo hoy, muchos hay que decretan, declaran, cancelan en contra de las pruebas que les vienen a sus vidas. Supuestamente porque tienen mucha fe. Se necesita mucha fe para decretar. ¡Decreto! En contra de la crisis económica. Decreto en contra de y cancelo toda enfermedad. Cosas que Dios puede estar usando para probarnos y purificar nuestra fe. Y se sienten que tienen una gran fe para decretar, declarar y cancelar en contra de esas pruebas o dificultades que Dios está usando para que precisamente tengamos una fe purificada, una fe limpia, una fe, seamos ricos en fe. Pero con ese tipo de acciones, la iglesia se aleja más de comprar el oro refinado en fuego, de tener una fe refinada en el fuego de las pruebas. Luego le dice el Señor aquí a la iglesia de la Odisea y a nosotros también. Sí, que compres oro refinado en fuego para que seas rico, ser ricos en fe, y vestiduras blancas para vestirte.
y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas para vestir tu desnudez. Que compren del Señor vestiduras blancas para cubrir su desnudez. Las vestiduras blancas nos hablan del atuendo de Cristo, de los ángeles, de los santos del Señor. Nos hablan de pureza. Encontramos en Apocalipsis 19, la esposa de Cristo, vestida de vestiduras blancas, de lino finísimo, que son las acciones justas de los santos. Las vestiduras blancas nos hablan de pureza. En Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pureza. Vestiduras blancas nos hablan de pureza, de ser limpios, puros. Tenemos que cuando Cristo fue transfigurado, sus vestiduras brillaban con la blancura de la luz, nos habla Mateo 17:2. En Apocalipsis 7:14 nos habla de las vestiduras siendo emblanquecidas con la sangre del Cordero. En Eclesiastés 9:8 se nos habla que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos. Pero pongamos mucha atención en esto. No nos habla de emblanquecer nuestras vestiduras manchadas, tanto en este verso. No nos habla tanto de emblanquecer las vestiduras manchadas. No nos habla tanto de cambiarnos de vestiduras, de cambiar unas vestiduras manchadas o inmundas por unas vestiduras blancas, sino de vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez. ¿Qué significa eso? Nuevamente vamos a dejar que la Biblia interprete la Biblia. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En este pasaje, como en Apocalipsis 3:18, se relaciona la desnudez con vergüenza. Bíblicamente, la desnudez es un símbolo de vergüenza. Y tenía que mostrarlo con un verso. Pues en ese tiempo, aunque en ese tiempo ya no sea así, ya en ese tiempo casi no se considera así, que la desnudez sea un símbolo de vergüenza. Pues cada vez las personas descubren más desvergonzadamente su desnudez. Cada vez lo encontramos más abierta la desnudez. Cada vez a la gente le da menos vergüenza andar más descubierta. Entonces, al decirles el Señor que de Él compraran vestiduras blancas para cubrir su desnudez, les está diciendo que buscaran de parte de Él cubrirse con la justicia suya, con la justicia de Cristo,
de todo aquello que los debiera avergonzar como creyentes, como de su descuido espiritual, como de su pecado. Pues les habla de velar, les habla de su falta de compromiso, su tibieza, de la cual hablamos en el mensaje anterior. El Señor le dice, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para cubrir tu vergüenza, que te cubras con mi justicia, con mi pureza, para que se cubra todo aquello que como iglesia te debiera de causar vergüenza, tu desnudez, tu falta de compromiso conmigo, tu tibieza, tu mundanalidad. Deberías sentirte avergonzado de esas cosas. Debieras sentirte avergonzado de irte con la corriente de este mundo en vez de justificarlo. Debieras tener vergüenza. Pero cúbrete con mi justicia. La tercera recomendación que le hace el Señor aquí a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:18, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. En la Odisea había como un tipo de centro médico que se especializaba en un ungüento para los ojos, en un colirio. Y de nuevo aquí encontramos una lección para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, que debiéramos aprender en este tiempo, hoy en día. Nuestros ojos espirituales necesitan ser ungidos. Necesitamos de la unción del Señor para que sea aclarada nuestra visión y podamos ver, no seamos más ciegos. Veámoslo por lo que oró Pablo por la iglesia de Éfeso. En Efesios 1, 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Pablo oraba por los creyentes en Éfeso, como tenemos aquí, entre otras cosas, porque sus ojos fueran ungidos con colirio para que vieran. Dice Pablo, yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que sus ojos espirituales, para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados y puedan ver con claridad. En otras palabras, sean ungidos con colirio para que vieran, para que tuvieran una visión más alta del propósito de Dios para sus vidas. Los miembros de esta iglesia de la Odisea no tenían una visión espiritual. Su visión la tenían muy corta. Su visión era muy humana. Su visión era muy material, muy materialista, tal como hoy en día la iglesia, como la iglesia de hoy,
no tenían una visión espiritual, no aspiraban a nada en el reino de Dios, no sabían hacia dónde se dirigían, no tenían rumbo, no tenían visión. Dice la Escritura en Proverbios que si no tenemos visión, perecemos. Los de esta iglesia, así como la iglesia de nuestro tiempo, tal y como describe el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, versículos del 8 al 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta era la triste realidad también de la iglesia de la Odisea. Y la triste realidad, lamentablemente, de muchos creyentes, de muchas iglesias, de muchos ministros aún hoy en día, aún movimientos, están ociosos en lo espiritual. Están ociosos, sin fruto, estancados. No aspiran a nada. No tienen aspiraciones en lo espiritual. No buscan conocer más al Señor. Hay una dejadez. No buscan ir más allá con el Señor. ¿Por qué? Porque tienen la vista muy corta. Son ciegos, no tienen visión espiritual. No saben hacia dónde se dirigen en Dios. Creen que con haber recibido a Cristo en el corazón, asistir a la iglesia, ya es todo lo que tenían que hacer. Si acaso el bautismo en agua, y creen que ya casi llegaron a la meta. Si acaso llegaron al bautismo en el Espíritu, ya casi se sienten que son unos super gigantes espirituales. Cuando no, eso es tan solo el ABC. Hay mucho camino por delante. Y por eso Pablo oraba por los efesios, que fueran alumbrados sus ojos en lo espiritual, de su entendimiento, por medio de la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo, para que comprendieran cuál era la esperanza a la cual Dios los había llamado. Por eso debemos clamar al Señor que Él unja nuestros ojos con colirio para que veamos, para que tengamos una visión espiritual, para que no seamos unos conformistas, unos dejados espiritualmente. Es necesario que el Espíritu Santo nos ilumine, clarifique nuestra visión para que podamos entender la palabra de Dios. Como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley y recibir la revelación del Señor, pero también el espíritu de sabiduría y revelación para entender los propósitos de Dios a mayor profundidad, los propósitos de Dios para nuestra vida, a qué Dios nos ha llamado, para qué nos alcanzó y podamos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Que también nuestros ojos sean ungidos con colirio para que veamos. Aleluya, amén.